Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Era un día más en la ciudad, o al menos eso era lo que todos pensaban. El sol, todavía alto en el cielo, proyectaba una luz suave y dorada sobre los edificios, distorsionando las sombras en una danza perezosa. El aire era pesado, cargado del calor del verano, y los sonidos de la ciudad parecían casi familiares y reconfortantes. El rugido de los motores, el sonido de las bocinas que puntuaba el silencio de la tarde, los pasos apresurados de la gente mezclándose con las conversaciones dispersas. Los coches circulaban a velocidad moderada, al igual que los peatones, absortos en su vida cotidiana, caminando por las aceras como actores de una escena bien ensayada. Pero ese día, un acontecimiento rompería esa aparente tranquilidad, un brutal accidente que no solo destrozaría un coche, sino que trastocaría la vida de todos aquellos que estaban a la sombra de ese trágico momento. Ahmed, un hombre de unos 40 años, acababa de salir de su oficina después de un largo día de trabajo. Director de una conocida fundación de la ciudad, era una figura respetada en su comunidad. Su trabajo se centró en la integración de las poblaciones inmigrantes, y su enfoque humilde, siempre retraído, le valió el respeto de los líderes comunitarios, pero también de la gente común que lo veía como una figura de cambio y de paz. Era un hombre reservado, que prefería observar el mundo que le rodeaba antes que dejarse llevar por el frenesí de la vida de la ciudad. Pero detrás de su aparente discreción se escondía una determinación inquebrantable de mejorar las condiciones de vida de los demás. Esa noche, mientras conducía tranquilamente por la avenida, sus pensamientos estaban en otra parte, perdidos en los desafíos de su trabajo y las esperanzas de sacar adelante sus proyectos. No se había dado cuenta de que el coche que iba detrás de él, un sedán negro, circulaba mucho más rápido de lo normal, zigzagueando ligeramente entre otros vehículos. El tiempo pareció detenerse por una fracción de segundo. Entonces, de repente, el coche perdió el control por completo. Lo que ocurrió después parecía irreal. El ruido ensordecedor de la colisión rompió el silencio como una explosión, destrozando el aire y haciendo volar fragmentos de vidrio roto. Ahmed sintió una violenta sacudida que hizo que su vehículo se tambaleara antes de estrellarse contra un poste de luz. El impacto fue tan brutal que su visión se volvió borrosa al instante y el dolor, intenso, se extendió por todo su cuerpo. La carrocería de su vehículo quedó deformada por la violencia del accidente. El mundo que lo rodeaba se volvió borroso, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Su corazón latía rápidamente, pero sus pensamientos eran vagos. Luego todo se volvió oscuro. Los primeros auxilios llegaron rápidamente. La sirena de una ambulancia rompió el silencio de la calle, seguida de cerca por la presencia de otros vehículos de emergencia. El caos comenzó a formarse alrededor del lugar del accidente. Los transeúntes, paralizados por el asombro, observaban la escena con distante curiosidad, pero nadie se acercó de inmediato. Ahmed estaba inconsciente, con la cabeza apoyada en el asiento y el rostro pálido y marcado por la conmoción. Antes de que los paramédicos pudieran comenzar a prestar ayuda, un oficial de policía llegó al lugar. El oficial Dupuis era un hombre de unos 40 años, conocido en el barrio por su imponente presencia y su temperamento irascible. Su reputación se vio empañada por persistentes rumores de comportamiento racista. La gente a menudo hablaba de sus juicios rápidos, de sus pensamientos estereotipados sobre las personas que conocía en su vida diaria, particularmente sobre las personas de origen extranjero. Era el policía arquetipo que veía el mundo en blanco y negro, sin buscar comprender los matices. Al llegar al lugar, Dupuis salió corriendo de su vehículo. Sus botas resonaban en el asfalto como un eco de su propia falta de paciencia. Odiaba esas escenas de accidentes, el tipo de caos que lo obligaba a enfrentarse a la fragilidad humana, una realidad que prefería ignorar. Pero ese día todo parecía más pesado que de costumbre. Mientras caminaba hacia el coche destrozado, lo primero que vio fueron los escombros esparcidos por la carretera, fragmentos de vidrio roto, pedazos de carrocería destrozados y un fragmento de metal retorcido. El pesado silencio tras la colisión lo envolvía. Su mente, todavía tensa, buscó inmediatamente un motivo para tranquilizarse, para decirse que todo aquello se debía a un simple imprevisto. Entonces su mirada se posó en Ahmed. El hombre estaba sentado en su asiento, inconsciente, con la cabeza apoyada contra la ventana rota. Sus ojos estaban cerrados, su rostro marcado por la violencia del impacto.
La sangre, apenas visible en la pálida luz del crepúsculo, se había extendido por su frente, acentuando la gravedad de su herida. La quietud del hombre parecía casi irreal, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Pero para Dupuis, esta escena no evocaba nada más que otro accidente entre muchos otros. Él no era un hombre, era un inmigrante. Miró a Ahmed con el desdén habitual que coloreaba sus pensamientos racistas, un juicio apresurado que aplicaba a cualquiera que no se parecía a él. Su mirada se posó en el color de su piel, en los rasgos característicos que inmediatamente asoció con un estereotipo. Ni siquiera tuvo la decencia de comprobar el estado de la víctima antes de dejarse llevar por sus pensamientos. El policía se arrodilló junto al coche, haciendo un movimiento repentino para acercarse al hombre. Sin dudarlo un segundo, pronunció su frase, casi como por costumbre, un insulto que no requería pensamiento. Sushio Arobe, murmuró en voz baja y llena de desprecio. No era solo una maldición, reflejaba un odio profundo, alimentado por años de prejuicios que definían cómo veía el mundo. No sabía por qué el hombre estuvo involucrado en el accidente. Ni siquiera se había molestado en mirar la escena completa. Para él, eso era suficiente. Un árabe era siempre sospechoso, siempre inferior, siempre vinculado a algo negativo. Era un obstáculo en su propia narrativa mundial, una narrativa en la que las personas como él eran superiores y todos los demás eran simplemente disruptivos. Lo que no sabía, sin embargo, era que ese insulto desencadenaría una serie de revelaciones que trastocarían no solo su propia vida, sino también la de muchos otros a su alrededor. Mientras tanto, la ayuda llegó rápidamente. Los paramédicos, acostumbrados a los accidentes, actuaron inmediatamente. Evaluaron la gravedad de la situación en unos instantes, sus rostros se cerraron bajo el peso de la realidad. Ahmed se encontraba en estado crítico, su respiración era superficial e irregular y su pulso era difícil de detectar bajo los dedos golpeteadores de los rescatistas. Fueron necesarios los esfuerzos conjuntos de varios de ellos para sacar a Ahmed de su vehículo, estabilizarlo y llevarlo rápidamente al hospital. La sirena de la ambulancia se desvaneció en la distancia, llevándose consigo los últimos vestigios de aquel brutal momento. La noticia del accidente se extendió rápidamente por la ciudad como un reguero de pólvora. Ahmed no era un hombre desconocido. No, él estaba en el centro de muchas iniciativas que habían estado dando forma a la ciudad durante años. En el momento en que sus familiares y compañeros de la fundación comenzaron a preocuparse, descubrieron la verdad detrás del accidente. Se enteraron que el hombre que yacía inconsciente en una camilla era uno de los hombres más influyentes y respetados en el ámbito humanitario. Ahmed había dedicado su vida a causas sociales vitales. Fue uno de los fundadores de la Fundación para la Igualdad de Oportunidades, una organización que, durante más de 10 años, había trabajado para integrar a jóvenes de barrios desfavorecidos. Había establecido programas para la educación de niños, para la reintegración de jóvenes adultos y había lanzado varios proyectos destinados a romper las barreras sociales que dividían los barrios de la ciudad. Su reputación, aunque discreta, era inmensa. Ahmed no era un hombre que buscara fama ni atención. A menudo se mantenía al margen y dejaba que sus acciones hablaran por él. Pero detrás de este silencio, su trabajo había transformado vidas. Su nombre era respetado en los círculos políticos y comunitarios, y su influencia se extendió mucho más allá de las fronteras de su propia comunidad. Había construido puentes entre las personas, y la gente lo conocía como un defensor de la paz, un hombre de principios y dignidad, que siempre había abogado por la justicia social en un mundo demasiado a menudo polarizado. La noticia del insulto del oficial Dupuis se extendió como un reguero de pólvora, golpeando a la comunidad árabe de la ciudad con la fuerza de una descarga eléctrica. Para esta comunidad, ya debilitada por años de marginación y discriminación sistemática, esto fue una afrenta más, un brutal recordatorio de la realidad en la que vivían. La intolerancia y el odio no eran simplemente ideas abstractas, se manifestaban en acciones cotidianas. Incluso en las de los representantes de la ley y el orden que se suponía debían proteger a todos los ciudadanos. El estigma que sufrieron, la violencia verbal y física que soportaron, todo esto parecía estar concentrado en una sola frase pronunciada por Dupuis. Árabe sucio. Este insulto fue más que una simple declaración. Reflejaba una mentalidad profundamente arraigada en cierta parte de la sociedad, que se negaba a ver a los demás como iguales. Pero no fue solo la comunidad árabe la que reaccionó. A medida que pasaban las horas, se oían voces de todas partes, entre ciudadanos de todos los ámbitos de la vida.
Activistas de derechos civiles, jóvenes de barrios obreros, intelectuales e incluso miembros de la clase política comenzaron a denunciar la actitud racista de Dupuis. Ya no se trataba simplemente de insultar a un hombre inconsciente al costado de la carretera. Lo que el incidente puso de relieve fue mucho más allá de eso. Era un reflejo de las mentalidades profundamente arraigadas en ciertas ramas de la aplicación de la ley, de los prejuicios que formaban una parte invisible pero poderosa de su vida cotidiana. La pregunta que se planteó ya no se refería solo al individuo, sino a la institución misma. ¿Cómo pudo propagarse semejante mentalidad en el seno de la policía, un organismo que se suponía encarnaba la imparcialidad y la justicia? Empezaron a circular testimonios de personas que habían presenciado el incidente y los medios de comunicación rápidamente se hicieron eco del escándalo. Los periodistas, investigando más a fondo la historia de Ahmed, establecieron una conexión entre el insulto racista y la reputación del hombre. Fue entonces cuando quedó clara la verdadera magnitud del asunto. Ahmed no era un simple extraño, como había supuesto Dupuis. No era un simple árabe en una sociedad a menudo dividida por líneas invisibles pero tenaces. Ahmed fue un hombre cuyas acciones cambiaron vidas, un feroz defensor de la igualdad de oportunidades y el fundador de una organización humanitaria que trabajó incansablemente por la inclusión de las comunidades marginadas. Su trabajo había aportado soluciones concretas a problemas que afectaban a miles de personas en la ciudad. Al insultar a Ahmed, Dupuis no solo había despreciado a un hombre, sino que había ofendido a un pilar de la comunidad, un hombre cuya integridad y dignidad habían inspirado a muchos. La investigación interna resultante pronto salió a la luz. Los superiores de Dupuis comenzaron a investigar su pasado, y lo que descubrieron los alarmó. Dupuis, lejos de ser un simple lobo solitario en su comportamiento, parecía encarnar una forma de racismo sistemático que se insinuaba en todos los niveles de su obra. Sus colegas comenzaron a testificar en su contra, algunos relatando incidentes pasados en los que había mostrado parcialidad, prejuicios evidentes contra personas de origen extranjero e incluso casos en los que había aplicado una violencia excesiva a sospechosos que consideraba diferentes. La presión en torno a Dupuis aumentó rápidamente. Pero lo que realmente lo pondría en una situación insostenible sería la atención que el caso atrajo desde las más altas esferas de la ciudad. El procurador general, que siempre apoyó la fundación de Ahmed, no tuvo palabras lo suficientemente fuertes para condenar la actitud de la gente. Conocía el trabajo de la fundación desde hacía años, habiendo participado en varios eventos organizados para promover la integración de las comunidades inmigrantes. El fiscal sabía que el impacto de Ahmed era profundo, no solo en los barrios donde trabajaba, sino también en los pasillos del poder donde su trabajo había abierto puertas para reformas sociales. La humanidad y la dignidad que Ahmed defendía no eran simplemente ideales abstractos, sino principios vivos reflejados en acciones concretas. No era cuestión de dejar impune esta actitud racista. El caso también atrajo la atención de varios activistas y defensores de derechos humanos que habían luchado durante toda su vida por una justicia verdadera, igualitaria e inclusiva. Exigirán una disculpa pública inmediata de Dupuis, así como una reevaluación de su comportamiento e influencia dentro de la fuerza policial. Pero más que eso, exigieron una reforma profunda en la forma en que la policía manejaba las relaciones con las comunidades marginadas. No era simplemente la humillación pública de Dupuis lo que querían. Era una oportunidad para repensar el sistema y desafiar los prejuicios raciales que, con el tiempo, se habían arraigado en las prácticas policiales. El procurador general no se limitó a expresar su indignación, tomó medidas concretas. Pidió una comisión de investigación independiente para evaluar el comportamiento racista dentro de la policía. La presión sobre Dupuis se volvió insoportable. La investigación sobre sus acciones y su pasado condujo a revelaciones condenatorias. Lo que comenzó como un simple insulto se convirtió en un problema nacional que expuso problemas mucho mayores de discriminación sistémica y racismo institucional en la aplicación de la ley. Los días siguientes al incidente se caracterizaron por una intensificación de las manifestaciones y concentraciones. Miles de ciudadanos de todas las comunidades se levantaron para exigir justicia, pero también para denunciar un sistema que, durante demasiado tiempo, había permitido que los prejuicios raciales se infiltraran en las instituciones públicas. El nombre de Ahmed, hasta entonces confinado a su círculo íntimo, se convirtió rápidamente en un símbolo de resistencia y esperanza para todos aquellos que, como él, habían sufrido el racismo y la injusticia sistémica. Los carteles que sostenían los manifestantes llevaban su rostro, pero también lemas contundentes: no al odio, sí a la justicia. Y Ahmed,
el héroe de nuestra ciudad. Estos mensajes, inicialmente impulsivos, adquirieron un profundo significado. Ahmed ya no era solo una víctima de un accidente, sino el catalizador de un movimiento mucho más grande. El movimiento que siguió fue tomando forma poco a poco, tomando la forma de una conciencia colectiva. Cada calle, cada barrio, cada reunión parecía ser un llamado a la transformación. Las voces de los ciudadanos se alzaron en una solidaridad sin precedentes, uniendo a individuos de todos los orígenes, todos los colores y todas las creencias. Lo que comenzó como una injusticia personal contra Ahmed se convirtió en una denuncia de violencia institucional y racismo sistémico. Los debates, que tuvieron lugar en cafés, escuelas y plazas públicas, se centraron en la necesidad de reformas en la aplicación de la ley, pero también en la sociedad en su conjunto. Los manifestantes no solo exigían una disculpa, sino también medidas concretas para garantizar que incidentes como este no se repitan. Mientras tanto, Dupuis, que pensaba que podía esconderse detrás de su uniforme, se encontró enfrentado a la dura realidad de sus acciones. La investigación interna fue rápida y concluyente. Los testigos hablaron de otros incidentes en los que Dupuis había mostrado actitudes racistas, comentarios hirientes hacia personas de origen extranjero e incluso abusos de poder durante los controles. Sus compañeros de trabajo, algunos de ellos reacios a hablar, finalmente se vieron obligados a testificar. Dupuis había ejercido a menudo una autoridad excesiva, sin ninguna empatía ni respeto por los derechos de los ciudadanos a quienes se suponía debía proteger. No había cometido simplemente un error aislado, era producto de un sistema que él mismo había alimentado y mantenido con sus propios prejuicios. Fue suspendido inmediatamente de sus funciones, pero el dolor que sintió no fue nada comparado con la realidad que estaba a punto de enfrentar. La sociedad lo había convertido en un chivo expiatorio, pero más que eso, se encontró enfrentando la verdad de su propio odio. Aquí comenzó un largo proceso de reeducación y cuestionamiento. La suspensión no solo significó un paro laboral, marcó el inicio de un difícil camino de transformación personal. Dupuis se vio obligado a asistir a programas de concientización sobre prejuicios raciales, participar en talleres de reconciliación y entablar un diálogo con las comunidades a las que había dañado. Fue largo, arduo y lleno de resistencia interna. Al principio, Dupuis se negó a comprender el alcance de sus acciones. Pero poco a poco, a través del contacto con aquellos a quienes había despreciado, comenzó a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Escuchó los testimonios de personas que habían sido víctimas de discriminación. Se dio cuenta de que no podía simplemente borrar sus prejuicios en un instante. El camino hacia la redención no fue fácil, pero comenzó a comprender sus contornos. Ahmed, por su parte, se recuperó lentamente de sus heridas físicas. Pero lo que más le impactó fue la conciencia del impacto que este accidente tuvo en la sociedad. Cuando finalmente salió del hospital, regresó a dirigir su fundación, no solo para continuar su labor humanitaria, sino también con una nueva perspectiva. El accidente que casi le cuesta la vida ya no lo definía. No era el hombre herido a quien la gente vino a apoyar. Fue un símbolo de una lucha más amplia contra la injusticia. Ahmed, que siempre había trabajado en la sombra, se convirtió, por la fuerza de los acontecimientos, en una luz que guió a la ciudad hacia un futuro más equitativo. El impacto de su compromiso fue mucho más allá de su mera presencia. Sus acciones, su visión de un mundo más justo e inclusivo, resonaron con más fuerza que nunca. El sufrimiento que experimentó sirvió como trampolín para una conciencia colectiva. Su ejemplo inspiró a muchas personas a involucrarse más en causas sociales y políticas. No fue solo un sobreviviente, se convirtió en un agente de cambio. Uno de los mayores legados de su lucha fue la fundación que construyó, ahora más poderosa que nunca. Recibió nueva financiación y su labor fue destacada a escala nacional. En cuanto a Dupuis, el camino que siguió después de este acontecimiento marcó un punto de inflexión. A través de esta dura experiencia había aprendido que una vida destrozada por juicios apresurados podía en realidad conducir a una transformación más profunda, siempre que uno la aceptara. El peso de sus acciones pesaba sobre él, pero sabía que nunca tendría la oportunidad de deshacer completamente el daño que había causado. Sin embargo, intentó cambiar, poco a poco, convirtiéndose en un ejemplo para otros policías, siguiendo capacitaciones continuas, sirviendo a la comunidad en programas de concientización sobre la diversidad. En última instancia, esta historia no fue solo una confrontación entre un hombre herido y un oficial de policía racista.
Fue la historia de una ciudad que, a través del dolor y la confrontación, logró enfrentar sus fallas e injusticias. Y aunque Dupuis nunca olvidaría lo que había hecho, comprendió que a veces la transformación personal, aunque sea lenta y difícil, podía ser el primer paso hacia una sociedad más justa y abierta.